Quiero hablar un tema, hermanos, yo creo que es completamente diferente de lo de ayer. Es problemas de iglesias o problemas de una iglesia. Ese es el tema que vamos a estar tocando ahora. Amén. Yo creo que las iglesias están llenas de testimonios de personas que quizás conocieron en determinado tiempo algún ministerio que en su apogeo o en su tiempo de gloria estuvieron con el fuego de Dios predicando la palabra del Señor y parecía todo que iba bien y todo eso, pero de repente algo, un pequeño detalle comenzó como un efecto dominó, una caída que terminó con el ministerio. Yo creo que muchos o más de algunos de nosotros conocemos casos de ministerios grandes que se han derrumbado por los problemas internos que se desarrollan dentro de una congregación. Y hoy podemos ver, hoy por hoy solo quedan los escombros o los recuerdos de aquellos tiempos de gloria, ¿verdad? Y a veces viene a la memoria incluso hasta ciertas personas que participaron de ese tiempo de gloria, ¿verdad? Pero en realidad no se analiza en profundidad por qué esto llevó a la caída de ese ministerio, a la caída de esa congregación o de esa iglesia. Y por eso he traído este tema, problemas de una iglesia, porque yo creo que todos coincidimos, no solo en este salón, que tenemos un concepto de que la iglesia es un lugar de paz y de amor. Yo creo que sí, no estamos mal. Pero la verdad, hermanos, que no siempre es un lugar de amor y de paz. No siempre. A veces la iglesia es un lugar hostil, donde nos encontramos con gente, hermano, de todo tipo de carácter, ¿verdad? A veces la iglesia enfrenta este tipo de desafíos y la iglesia tiene que aprender a afrontar estos desafíos o estos problemas, porque entonces pasa lo mismo que pasa con estas congregaciones que en su debido tiempo fueron de poder, hermano, y de testimonio, y de repente, hermano, ¿y sabe qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que si se examina por qué se provocó la caída, a veces es hasta ridículo, porque alguien comenzó con un celo, porque alguien comenzó con una envidia, porque alguien dijo algo, eso desató como una explosión demográfica que se fue extendiendo por todos los miembros de la congregación como un cáncer, como una enfermedad, hermanos. Cuando parecía que se podía tratar y no se trató en su debido tiempo, contaminó toda la congregación y terminó en un caos absoluto, ¿verdad? Y tenemos esa clase de pensamiento dentro de nosotros, incluso usamos como ejemplo a la iglesia primitiva. Y yo creo que en parte, por eso está de ejemplo en la Biblia, para que la tomemos como ejemplo, pero en parte no deberíamos de ponernos un estándar tan alto, hermanos. Yo creo que deberíamos de experimentar nuestro propio caminar, obviamente siempre a la luz de las Escrituras, porque queremos ser, ¿verdad? Por ejemplo, los cristianos queremos ser como Pablo, sin antes haber desarrollado un conocimiento de la palabra y todo eso. Imagínense, querer ser como Pablo, que se sabía el Antiguo Testamento de memoria, para empezar con eso, nos deja a años luz de distancia. Entonces, la iglesia primitiva siempre ha sido como un estándar para todas las iglesias. Mire lo que dice Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso suena eso. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué hermoso suena eso, ¿verdad? ¿Qué iglesia no desease tener esto dentro? ¿Qué iglesia no quisiese experimentar esta clase de relación entre hermanos? Pero nosotros ponemos como estándar, pero esta misma iglesia, ellos enfrentaron sus mismos problemas. Ellos tuvieron cosas que afrontar también dentro de estas iglesias. Y hoy vamos a ver esta otra cara, y no es que yo quiero arruinar el testimonio de estas iglesias, porque si están en la Escritura es porque Dios quiere que nosotros no caigamos en la misma situación.
Pero desde que Jesucristo fundó la iglesia, desde que el Señor fundó la iglesia, nunca se ha alcanzado la perfección. Nunca. ¿Verdad? Incluso hasta en los mismos ministros, hasta los mismos líderes han sido muy imperfectos. Muy imperfectos. Personas, por ejemplo, como Pablo, donde llega un punto, hermano, donde hay tanto problema en la iglesia que les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado en el espíritu, ahora habéis acabado en la carne. Miren, los Gálatas, apenas estamos entrando a los problemas de una iglesia. Imagínense cómo Pablo confronta a esta iglesia. Yo creo que nosotros, hermanos, deberíamos de ponernos a pensar, porque yo creo que si en el día de hoy se dijesen las mismas palabras a la iglesia, sonaría muy ofensivo. Porque como hemos dicho antes, estamos en un tiempo de sensibilidad, donde no le pueden decir algo a alguien cuando se siente ofendido. Y Pablo le dice: oh Gálatas insensatos, tontos, estúpidos en una versión. O sea, algo fuerte, hermano. Imagínense que a nosotros nos corrigiesen de esa manera. No, no vuelvo a la iglesia, jamás. No, never, dice el teacher de inglés. ¿Verdad? Entonces, hermano, pero lo que quiero decir en sí, que hasta los mismos líderes a veces hasta se salían de quicio por los problemas que se desarrollaban en la iglesia. Ni siquiera un apóstol garantizaba que la iglesia fuese una iglesia pura. Las iglesias que fundó Pablo y Pedro tenían muchos problemas, ¿verdad? Y digo esto porque a veces los problemas que acongojan a la iglesia recaen sobre, no, es que la culpa es ese pastor o los líderes o los ministros. Y sí es cierto, hermano, somos imperfectos. ¿Cuál es el problema? Somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces incluso hasta nosotros los mismos líderes llevamos a este tipo de problemas a las iglesias. Por ejemplo, un hombre referente, así como Pablo, solo le estoy dando alto voltaje o madera de hacha, como decimos allá en el pueblo. Pedro, otro. Dice que Pedro, hermano, vino Pablo y lo resistió en Antioquía, cara a cara, porque era de condenar, porque él había caído en la hipocresía. Imagínense, hermano, estamos hablando de Pedro. El mismo Pablo, hermano, tuvo diferencias con Bernabé y terminaron separándose. Imagínense si eso pasa hoy. De hecho, pasa muy a menudo hoy. Porque son problemas, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? Suena raro, pero así es. Debería de ser normal. Los problemas son normales. Los problemas surgen. A veces hasta de la nada surgen los problemas, ¿verdad? Entonces esas son cosas que son totalmente normales, incluso en lo espiritual. Imagínense, si esto estaba en los líderes que comandaban la iglesia, con esto no quiero decir que eran, no quiero dañar lo positivo, ¿va? Yo lo que estoy diciendo es que usted se fije en las cosas también que pasaron negativamente, ¿verdad? Si esto pasaba en los líderes, hermano, estos problemas, imagínense en la iglesia en general. Por mencionar algunos ejemplos, hay algunos que les sorprenderá aquí en esta hora. Porque si un problemita de esos está aquí, y son iglesias, hermanos, que están en la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Corintios, nosotros pasamos por el libro de Corintios. La iglesia de Corinto es una iglesia que atravesó los problemas más serios, ¿verdad? Y una iglesia que Pablo la fundó. Para empezar, habían divisiones. Ahí está en 1 Corintios 1:10. Habían divisiones. Cuando decía uno, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Divisiones, hermano. Incesto. Un hombre se metía con la mujer de su padre, aparte del adulterio que cometía. Y esto por no mencionar otros problemas. Imagínense que los hermanos se llevaban a corte los unos con los otros, ahí en la iglesia de Corinto. ¿Qué haría usted, hermano, que el pastor lo lleve a corte aquí?
hermano, tengo una carta. Y esa carta, hermano, no, que se presente a corte porque usted tiene un problema conmigo y el juez lo va a resolver allá afuera. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Cómo se sentiría usted? Problemas serios, no como los que estamos ahora. Por ejemplo, en Filipo habían dos mujeres peleonas, Evodia y Síntique. No se ponían de acuerdo y Pablo le ruega que sean de un mismo sentir. Dos personas que tenían contienda constantemente. Los Gálatas tenían un pequeñito problema. Se habían desviado de la verdad. Imagínense. Problemas, hermano, que eran, verdad, graves, grandes. Pero el problema no es el problema. El problema es cómo resuelvo ese problema. Porque si no atiendo a ese problema, entonces comienza una caída. Comienza un tropiezo. ¿Verdad? Comienza el fin de un ministerio. Entonces las iglesias tienen que atender los problemas que se presentan. Y de raíz. Apenas se levanta algo, hay que atacarlo ahí. Es el momento. Porque si crece, después llega un tiempo que no se puede tratar. Amén. Y esto sin mencionar los problemas que quizás no aparecen en la Escritura. Entonces, cuando venimos nosotros a la iglesia en este tiempo de ahora, tenemos ese pensamiento. Que este tiene que ser un lugar perfecto. Tiene que ser un lugar donde a los hermanos les salen alitas ahí. Y en la administración comienzan a elevarse así, todo eso. No. No es así. No es así. En la iglesia hay muchos problemas. Jesús dijo esto en Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el Señor lo reprenda, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos, para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Esta lectura dice que el trigo y la cizaña van a estar siempre en la iglesia, hermano. O sea que la iglesia siempre va a estar en problemas, vaya. La iglesia siempre va a estar en problemas y en dificultades, porque si hay cizaña, va a haber problemas. Y la cizaña es ese tipo de planta que es completamente igual al trigo. Lo único que no tiene fruto. Lo único que no tiene fruto. O sea, no se distingue. No se distingue. Ese es el problema, que si se distinguiera, hermano. Pero no se puede, no se logra distinguir. Solo hasta en el día de la siega es que el Señor va a ordenar a sus siervos que arranquen a la cizaña en manojos y la avienten, ¿verdad?, en el fuego. Pero la pregunta es, hermano, ¿por qué si es la iglesia de Dios, por qué no es perfecta? ¿Por qué si somos redimidos por la sangre de Cristo, por qué no es una iglesia perfecta? La respuesta es bastante sencilla y fácil y práctica. Porque la conforman hombres de carne y hueso. Es todo. Por eso no es perfecta. Le voy a hacer un recordatorio de quienes conforman la iglesia. Para empezar, y no se sienta ofendido, es la palabra de Dios, de lo más vil y menospreciado. O sea, lo que viene a la iglesia es lo peor. Somos lo peor. O fuimos lo peor, para hablar mejor.
Fuimos la escoria. Fuimos los últimos, hermano. Lo más vil y menospreciado escogió Dios. Imagínense toda esa suciedad entrando por acá, juntándose. Lo más malo de allá y lo más malo de acá, convergiendo en un solo punto, en un solo lugar. No, es imposible que no va a haber un problema ahí, hermano. La más chismosa de acá con las más chismosas de acá, pum, en un solo lugar. No, hombre, dinamita pura, hermano. El más peleón de allá con el más peleón de acá en el mismo lugar. No, hombre, ¿qué espera? Paz. Imagínense, hermano. Pero somos insensibles, ¿verdad? Y no vemos las cosas claramente. Venimos totalmente enfermos, hermano, a la iglesia. Enfermos, graves, con heridas, con dificultades. Y esta es yo creo que una de las mejores comparaciones que se ha hecho en este tiempo acerca de la iglesia, un hospital completamente. ¿Verdad? Nosotros hasta deberíamos de andar eso para checar el corazón y tener la camilla, a ver quién entra ahí, traerlo de emergencia, a ver si ocurre una operación. Hay quienes traen heridas y necesitan ser curados, ser sanados, ser restaurados. ¿Verdad? Ese es el detalle, hermano. Amén. Debemos aprender juntos, todos juntos debemos de aprender a resolver los problemas que se agolpan cada día en la congregación, cada día, porque esto es de todos los días. En el hospital, hermano, bueno, usted en su casa se ha de dar de cuenta que a cada rato escucha, de pasa la ambulancia. Ya digo yo, a ver quién va grave, digo yo. Y al ratito, y otra vez. Y en el hospital aquel movimiento, las enfermeras, los doctores, a ver qué trae, qué síntomas trae. No, este viene quebrado totalmente. Este viene con problemas en el corazón, este viene con problemas, es totalmente continuo. ¿No? Entonces no sería hospital si no llegaran ese tipo de personas. Imagínense a los médicos ahí sin hacer nada, no sería un hospital. La iglesia es ese tipo. Es un hospital donde llegamos deshechos, hermano. Deshechos totalmente. ¿Verdad? Por supuesto, con lo que estoy diciendo no es una justificación para decir de que está bien que estemos así en problemas y que no pasa. No. Ese no es el mensaje, ni piense así. Porque la iglesia de Cristo es llamada a ser perfecta. Es llamada a ser perfecta. ¿Verdad? La idea es que si alguien viene herido, se sane. Porque ese que se sane, cuando venga otro herido, va a ayudar a sanar. Amén. Esa es la idea. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Pero qué? Llega un herido, llega otro herido y no se atienden las heridas cuando el cuerpo se llena de heridos aquí. Y luego, hablando espiritualmente, llega un chismoso. Hoy vamos a hablar de los chismosos. Llega un chismoso y no se le trata el chisme, no se le da bibliotolina, ¿verdad? Para el chisme. Entonces no se le trata y llega otro chismoso. No, ya hay dos chismosos, imagínense. Y no se tratan esos dos, llega otro. No, cuando acuerda, hermano, tremendo. Si arma, ¿verdad? La de Troya aquí. Hasta el mismo pastor en chismes. Entonces los problemas son para tratarse, para atenderse. Y toda la iglesia tiene que aprender a vivir en ese entorno. En ese entorno, ¿verdad? Y no tolerancia al pecado. No tolerancia. Una cosa es la misericordia, la compasión y el amor. Y otra cosa es la tolerancia, que es completamente diferente. ¿Verdad? Completamente diferente. Por ejemplo, en los problemas que hubieron en las iglesias, Pablo dijo, no se preocupen, eso es normal, son seres humanos. No, atendió los problemas. Por ejemplo, en el problema que les presenté en 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye, dice Pablo, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Pues claro, como habíamos hablado de lo más vil, ¿verdad? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este es un problema grave.
Pero ¿qué pasa? Dice el verso 2, si vosotros estáis envanecidos, no están haciendo nada con ese problema. Y ese es el detalle, hermano. ¿Por qué comienza la caída? Porque no se atiende el problema, ¿verdad? Porque no se atiende el problema. Si usted es iglesia, si usted es miembro de una iglesia, tiene que estar acostumbrado que se le va a tocar ciertas áreas que tiene que sanar. Bueno, ni un amén. Bendito sea el nombre de Dios, gloria a Jesús. Todos aquí están sanitos. Vámonos para el cielo, hermano. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, la iglesia estaba ese tipo de problemas y la iglesia no estaba haciendo absolutamente nada. ¿No debéis más bien haberos lamentado, dice Pablo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que tal cometió tal acción? Porque la iglesia tiene que accionar en estos casos. La iglesia tiene que accionar. Y si a usted no le gusta que se le corrija, entonces usted no está preparado para estar en el hospital. No está preparado para que le hagan una cirugía a corazón abierto, porque aún no ha perdonado, porque aún guarda rencor. Tiene que estar preparado. De hecho, consultar a los expertos en la congregación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda? ¿Qué dice la Escritura? Yo necesito sanar esta parte. Yo necesito restaurar mi vida. Pero una iglesia donde están los problemas y hasta los mismos líderes están indiferentes a los problemas, que ven entrar las personas, hermano, completamente en todo tipo de pecados, por no mencionar uno en particular, y tranquilo. No, vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza. ¿Cómo nos va a hallar el Señor? Haciendo nada. Haciendo absolutamente nada. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debías más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y ojo con esto, que es delicadísimo. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. No, de aquí nos agarramos. Hermano, es malo juzgar, hermano. Si usted anda mal, es bueno juzgarle para que cambie. Si anda en pecado, nosotros tenemos que tener el discernimiento para decirle: usted está mal, y eso es juzgar. Una cosa es juzgar y otra cosa es condenar, y eso es lo que no podemos hacer, porque eso solo Dios lo puede hacer. Pero juzgar podemos hacerlo. Juzgar es distinguir o discernir entre el bien y el mal. Eso es juzgar. Ahora, si yo atribuyo ya condenación, ahí sí ya no, ¿verdad? Más sin embargo, si está en una jurisdicción, ¿verdad? O en un cierto puesto que Dios le ha delegado, incluso eso puede hacer. Porque en el versículo siguiente, Pablo dice que incluso hasta lo entregó a Satanás. Eso es como una condena, ¿no? Porque lo que quiero decir es que se tiene que accionar. Se tiene que accionar. No se puede dar así por la vista gorda de los problemas que están pasando en la iglesia. Tiene que haber una acción en contra del pecado. Y cuando se dieron ciertas cosas, por ejemplo, Pablo confrontó a Pedro, Pedro confrontó a Ananías y a Zafira, y usted también debe ser confrontado de vez en cuando, obviamente si está mal. Y entre otras cosas que estamos llamados a hacer como hermanos: tener paz los unos con los otros, amonestarnos a los ociosos, alentar a los desanimados, sostener a los débiles, ser paciente con todos, orar los unos por los otros. Estas son las tareas y responsabilidades que Dios nos dio. Es un trabajo continuo y constante, sin detenerse. Continuo y constante. Porque todo el tiempo la iglesia está llegando a este tipo de personas. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es un trabajo continuo. Aquel que es pastor y no sabe a lo que Dios le ha llamado, mejor que se salga del pastorado. Porque la idea es que, bueno, vino el grupo y el grupo se perfeccionó y bueno, se acabó el trabajo. No, eso es hasta que uno se muera, hermano. Porque aquel que vino
grave, a punto de muerte, ¿verdad? Que entró en camilla, se le agarró de la mano, como dice la palabra, se le vendó las heridas, se le llevó al mesón y se sanó completamente, pero solo se sanó y vimos para atrás y está entrando otro, hermano. Hay que ir a traer a este otro, otra vez en camilla, a punto de muerte, y traerlo aquí. Y cuando está sanado completamente, volteamos a ver, ya no hay uno más, sino hay 5 ahí, porque vemos que ya hay efectividad donde estamos sanando. Entonces ya los enfermos dicen, no, ahí hay sanidad, ahí hay restauración, ahí hay cambio. Entonces ya no se presenta uno, sino que se presentan 5. Entonces ya los 5, ya el que empezó ya no está solo, porque hay 2 sanados. Hay 2 sanados. Entonces, ¿cómo funciona el crecimiento de la iglesia? En este entorno, en la sanidad, en la restauración, en el cambio, en la transformación. Ya viene con los otros 2 que se sanó, ya somos 3 que vamos a restaurar. Los otros ya saben cómo sanar una herida. Y pasamos los 5. Una vez sanados los 5, volteamos a ver y hay 40 por ahí. El trabajo no va a terminar porque el mundo está lleno de personas contaminadas, enfermas de cáncer. Y cuando me refiero a cáncer, es el peor cáncer, el pecado. Amén. Así que los que son llamados, somos llamados como pastores, tenemos que tener esto en mente. Dios no nos llamó para ser la estrellita de la iglesia, o para salir en pantalla, o que todos nos aplaudan y los admiren. Más bien a mí me gusta que no se aplauda, porque sé que algo está pasando ahí. Porque a veces cuando genera aplausos, no digo que sea malo, gloria a Dios cuando nace del corazón, pero a veces es la emocioncita ahí. Pero cuando estamos queditos ahí, como que estamos recibiendo algo. Porque el trabajo de la palabra, esto es lo que tiene que desarrollar dentro del corazón de la persona. El cambio y la transformación. A veces me he desanimado, ¿verdad? En ese sentido, Señor. Tener que estar lidiando cada día con problemas. Cada día con problemas. Hermano, venga, ore, que mire que. Hermano, mire que tal problema. No me estoy quejando, hermano. Lo que estoy diciendo es que es continuo. Es continuo. Y esto es para todos nosotros. Somos llamados a restaurar también. Somos llamados a trabajar en la iglesia. Porque la palabra dice unos con otros, no dice el pastor para con todos. Orar los unos con los otros, no dice el pastor va a orar por todos. Así que todos tranquilos, Aquí dice los unos por los otros. Amén. Hay quienes prefirieron, hermano, desanimarse y dicen ya no voy a ir más a la iglesia. Porque encuentran estos conflictos. ¿Verdad? Y dice, la gente dice, está llena de estas cosas. Ahí solo hipócritas, mentirosos, chismosos, gente mala. Es que están llenos de razón, la verdad. Es verdad. Este tipo de gente, hermano, es la que viene a la iglesia. Y yo creo que entiendo esta parte. Yo creo que más bien esto es la clave de ser cristiano. Porque es lo que nos ayuda a ser cristianos. Confrontarnos o tener comunión con este tipo de gente. De otra manera, ¿cómo sabemos si somos cristianos? Si no es con personas problemáticas, ¿verdad? Así que esto es normal. Es completamente normal. Pero lo que no es normal es que la gente no se deje atender los problemas. Eso no es normal. Eso no es normal. Y esa es la parte en la que debemos de trabajar. Yo creo que es la parte más clave en el día de hoy. Estar abiertos, hermano. Que cuando se nos diga algo, poder decir es verdad. Porque se dice algo, hoy, hermano, venga, quiero hablar con usted. Y en las primeras palabras, no, pero es que yo, a la defensiva de inmediato. Pero es que la Biblia dice, hermano, ¿por qué cree que lo estoy corrigiendo? ¿Por qué cree que estoy hablando con usted? Quizás para usted esto esté bien, pero para usted, pero para el resto de la congregación, para la sanidad de la congregación esto no está bien.
porque la escritura dice esto, esto y esto. No, hermano, pero es que si es así, yo mejor me voy de la iglesia. Entonces, hermanos, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Amén. Estamos para cambiar, para ser transformados. Y esto no es de aquí para allá únicamente, porque ustedes también tienen la misma responsabilidad hacia mí. Pastor, ¿qué pasó? Lo vi por allá, ¿qué pasó? No. ¿Qué está pasando? Usted es el líder de la iglesia y eso no está bien. La confrontación no tiene cara, no tiene... Pablo no dijo, no voy a reprender a Pedro porque es la máxima autoridad y no puedo decirle nada. No, Pedrito, venga, cara a cara, quiero confrontarlo, y no a solas. Estaban todos los líderes de la iglesia primitiva ahí. Tú no andas rectamente, has caído en la hipocresía porque te juntas con los gentiles, pero cuando no te están viendo los judíos. Y cuando te juntan los judíos, como que te apartas para que no te miren los gentiles. Eso se llama hipocresía. Pedro, me imagino que agachó la cabeza y dice, tiene razón el hombre. Porque cuando alguien tiene la razón, hermano, lo único que nos resta es obedecer a la palabra. Ahora bien, que es normal que no caiga bien, eso es normal. Dice la palabra que ninguna disciplina al principio es causa de gozo. No le va a causar gozo que alguien venga y le quiera corregir algo. Le va a molestar, por supuesto, pero es parte de nuestra humanidad. Pero tenemos que ir más allá de nuestra humanidad y decir la verdad, que es cierto. Es cierto. Pero el punto es que estos problemas van a estar en la iglesia. Y quiero leer algo para ustedes, para ir terminando. Esto voy a leer y una cita más. No me crean, ¿verdad? Quiero leer algo de alguien que llamó al apóstol Pablo. Esto no es bíblico, es una ilustración nada más. Porque estaba buscando una iglesia perfecta y llamó a Pablo por teléfono. Y dice, he decidido llamar al apóstol Pablo. Hola, ¿hablo con el apóstol Pablo? Sí, soy yo, le dice Pablo. El morir es Cristo y el vivir es ganancia. Sí, soy yo. Qué bueno. Paz, apóstol. Paz. Lo siento, Pablo, tengo un problema y necesito tu ayuda. Dime, le dice Pablo. Es con respecto a mi vida como cristiano. Estoy decepcionado por muchas cosas que he visto en la iglesia a la que pertenezco. Estoy en la fase de autoservicio y ando buscando la iglesia perfecta donde me pueda congregar. Me gustaría tener información sobre alguna iglesia. Y dime, ¿cómo puedo ayudarte?, le dice Pablo. Estoy pensando asistir a la iglesia de Corinto. He oído que hay una iglesia con mucho poder. Sería perfecta, ¿no? Mira, le dice Pablo, la iglesia de Corinto está llena de pequeños grupos. También debe de saber que hay celos, contiendas, disensiones entre sus miembros. Algunos de ellos son inmorales y fornicarios. Y cuando tienen peleas, van hasta los tribunales. Ay, bueno, bendito Dios, dice. ¿Y qué tal la iglesia de Efeso? Fue una iglesia fundada en la palabra, le dice Pablo. Pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia. Entonces creo que voy a ir a la iglesia de Tesalónica, le dice. En Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente, no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. Wow, increíble. Qué difícil, Pablo. ¿Y si voy a la iglesia de Filipos? Filipos sería una buena opción, le dice Pablo, si no fuera por esas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre discutiendo. Ay, pero ¿por qué, Pablo? No sé muy bien, pero creo que fue por el uniforme del Congreso de Mujeres de la iglesia de Filipos. Entonces creo que me mudaré a Colosas y buscaré a Dios ahí. Mira, le dice Pablo, en Colosas el problema es doctrinal. Hay herejías que quieren menospreciar a la persona de Cristo. La cosa es tan mala allí que también están haciendo culto a los ángeles. Dios mío. ¿Y qué pasa si voy a Galacia? En Galacia hay creyentes que se muerden y se devoran unos con otros. Y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne.
Santo Dios, realmente la situación es difícil. Ya antes me había yo puesto en contacto con el apóstol Juan, porque pensé asistir en Tiatira, pero me dijo que ahí es una iglesia tolerante con la inmoralidad. Han tolerado a una mujer que se dice ser profetisa y enseña la prostitución y a comer sacrificio a los ídolos. Luego pensé ir a la Odisea, pero Juan me mencionó que ahí son tibios. Después pensé ir a Pérgamo, pero Juan me comentó que hay algunas doctrinas extrañas como las de Balaán y de los Nicolaitas. Pregunté por Sardis, pero me dijeron que ahí parecen vivos, pero realmente están muertos. ¿Sabes, Pablo? Entonces pienso ir a congregarme a la iglesia de Jerusalén. Ay, le dice Pablo, bueno, te comento que ahí están llenos de perjuicios con los gentiles, ¿Tú eres gentil? Sí, bueno, no te van a recibir bien. Te vas a encontrar con que hay muchas murmuraciones y que algunos creyentes son de doble cara. Hasta hay matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. No lo puedo creer. ¿Es cierto todo esto, Pablo? Así es. ¿Y entonces qué puedo hacer? Es simple. La iglesia desde el punto de vista humano es imperfecta, pero Dios está trabajando en ella. ¿Has olvidado lo que escribí a los Efesios? A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pronto, cuando el Señor regrese, seremos la iglesia perfecta, la asamblea universal de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Mientras esto ocurre, entonces te doy un consejo: no busques una iglesia perfecta. Busca al Señor Jesús en una iglesia bíblica. Muy bien, Pablo, entiendo. Oraré, leeré la Biblia más. Mientras lo haga, condenaré y evitaré tales prácticas en mi vida. Entiendo que mientras estemos aquí, no habrá una iglesia perfecta. Desecharé lo malo, pero no me saldré de la iglesia. Haré mi mejor esfuerzo por perseverar, viviendo una auténtica vida cristiana y esperando al Señor Jesús. Gracias, Pablo. No tienes por qué, le dice Pablo. Que la paz del Señor sea con vosotros. Increíble, ¿verdad, hermanos? Increíble. Y como dije al principio, como somos seres humanos, ese es el único problema, que somos imperfectos. Y hay un problema añadido a eso, que a veces nosotros demandamos perfección, pero ¿y es que nosotros lo somos? ¿Lo somos? ¿Cuántas cosas no tienen que tolerarnos los hermanos a nosotros? Pero nosotros queremos la perfección. Quizás andamos bien en una área y en esa área queremos que toda la iglesia ande bien, pero es una área que a alguien le cuesta más hacerla bien, ¿verdad? Quizás mi área sea el conocimiento de las escrituras y esté dándoles todo el tiempo, que ustedes que no estudian, que no sé qué. Pero quizás el hermano tenga mejor testimonio que mí. Entonces, tenemos que aprender a convivir entre todas las diferencias que tenemos los unos con los otros, porque ninguno que está aquí y en ninguna congregación, quitando a Cristo, es perfecto. Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿qué sostiene a una iglesia? El amor. El amor es lo único que sostiene a una iglesia. Porque el amor es lo único que nos ayuda a ver diferente a las fallas, ¿verdad? Porque si no hay amor, usted puede caminar al 100%, pero una cosita que hizo mala, si no hay amor, empezamos a señalarlo y a condenarlo entre toda la congregación que no tiene amor por una sola cosita. Pero ¿y lo demás? ¿Y lo demás? La iglesia tiene que aprender a vivir de acuerdo a como dice la Escritura. Y mientras aprendemos somos imperfectos. Si nos ponemos a sacar las fallas de cada uno de nosotros, hermanos, no los vamos de acá. Y esto, las que se ven, imagínense las que permanecen ocultas. Pero no se desaliente, pero es que somos seres humanos.
Pero el detalle es ir transformándonos y cambiándolos. Amén. Para terminar, dice, hoy muchísimos cristianos hoy están en la misma condición del hermano que se comunicó con Pablo. Dejan de participar en la comunión de las asambleas y se alejan porque están más enfocados en buscar la iglesia perfecta y no la iglesia que Cristo está perfeccionando. Si la iglesia no está de acuerdo con todas nuestras expectativas, por lo regular, entonces buscamos cualquier pretexto para alejarnos de ella y buscamos una a nuestro gusto. Olvidamos lo que Dios aún está trabajando en cada uno de los miembros que la está conformando, porque nos olvidamos de la realidad que vive la iglesia de este lado de la eternidad. Le voy a decir algo, yo creo que es por primera vez que lo voy a decir, pero yo creo que tengo la libertad para hacerlo. En la última iglesia que estuve ya no existe. Ya no existe. Si me pregunta por qué se derribó la iglesia, es hasta ridículo decirlo. Porque ni siquiera fue un pecado, ni siquiera llega a la categoría de un chisme. Prácticamente está en la categoría de nada. De nada. Se destruyó por nada. Entonces nosotros que estamos aquí ahora tenemos que ser sabios, hermano. Si viene un problema, hermano, se presentó un problema, hay que resolverlo. Hay que orar. Si hay que hablar con un hermano, la Biblia nos enseña cada cosa como debe de hacerse. Si algún hermano es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, sacarle de la iglesia, ¿verdad? Amén. ¿Cómo? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si tu hermano tiene una paja, ve con cuidado y sácale esa paja porque tú tienes una viga. La palabra nos muestra cómo tiene que ser nuestra relación entre nosotros, hermanos. Y tenemos que aprender a vivir de esa manera. Tenemos que aprender a amar a pesar de las diferencias. Esa es la clave, hermano. Esa es la clave. Y si no podemos con esto, no vamos a ir al cielo, hermano. En serio, no vamos a ir al cielo. Si no podemos con esto, no vamos para ningún lado. Tenemos que enfrentar las dificultades y los problemas cada día. Muy bien, cierro con un versículo. Si quiere puede acompañarme. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Lo vamos a leer hasta el 24. Amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra: también os rogamos, hermanos, que amonestéis, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué dice, hermano? Que seáis ¿qué? Pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, los unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con quién, para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, para la iglesia. Esta es la voluntad de Dios para la iglesia. No apaguéis el espíritu, clave. No menospreciéis la profecía, importantísimo. Examinadlo todo y retened lo bueno. Quiere decir que hay partes que van a ser malas. No hay que retenerlas. Solo lo bueno. Abstenerse de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén.
Eso es la iglesia y esa es la voluntad de Dios. Así que van a haber débiles, van a haber de doble ánimo, van a haber de poca fe y nosotros tenemos que tener paciencia. Amén. Dense un fuerte aplauso entonces.